y la Procuradora General de la República por fin se manifestó. Entonces la Procuradora General de la República tomó la palabra y dijo lo siguiente: ella entiende que esta situación ella la pasó al ministro Alexandre de Moraes. La PGR entiende que esta situación debe ir al ministro André Mendonça, que André Mendonça es la jueza previniente, es la primera jueza que está encargada de esta situación según la PGR. Y que esa decisión de incluir o no a Flavio y a Bolsonaro en la investigación tiene que ser de André Mendonça. Entonces, ¿qué hizo Alexandre de Moraes? Parece que Alexandre de Moraes no quiere a André Mendonça. Entonces, ¿qué hizo Alexandre de Moraes? En lugar de tomar todo eso y enviarlo directamente a André Mendonça, Alexandre de Moraes lo envió al presidente del Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes quiere saber la posición, la postura del presidente del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. ¿Qué entiende él? Esa parte está dentro del conjunto del fraude del Banco Master y debe ir para André Mendonça, o esa parte puede ser desplazada para el ministro Alexandre de Moraes, ya que el hecho nuevo sobrevenido presentado tal vez sea la fuente de financiamiento del criminal bandido Eduardo Bolsonaro. Y que en este caso el relator preventivo primero no sería André Mendonça, sino Alexandre de Moraes. ¿Recuerdas que estábamos esperando esa respuesta de la PGR? Pues sí, la PGR se manifestó y la PGR entendió que tiene que quedarse con André Mendonça. Alexandre de Moraes no estuvo de acuerdo y dijo que quien tiene que decidir eso ahora es Edson Fachin, presidente del Supremo Tribunal Federal. Y entonces, mira, por cómo van las cosas, ya que el PGR, como les dije, es muy importante en este contexto, muy posiblemente André Fachin va a seguir el entendimiento del PGR y todo va a quedar en manos del actual relator, que es el ministro André Mendonça. Pero vamos a esperar. ¿Tú qué opinas? No lo sé, Brasil varonil y de mujeres. Caja negra del máster. La Policía Federal logra abrir el segundo celular de Borcaro. La Policía Federal comenzó a extraer el contenido del segundo celular del exbanquero Daniel Borcaro este lunes. Hasta ahora eran 9 celulares. La Policía Federal logró abrir el primero. Y ahora la Policía Federal logró abrir el segundo. ¿Por qué, André? Ponle un sistema de seguridad ahí para que la policía no lo pueda abrir, ¿entiendes? Solo que la policía lo va a abrir y con este nuevo ya está abierto. Tendremos más noticias e información. ¿Viste? Y quien está involucrado en esa mafia de Daniel Borcaro está temblando de miedo. Está como bambú, vara verde, bambú, pino y se la pasa tambaleándose para todos lados. Sí, ¿qué es lo que queremos, gente? Yo siempre les digo esto, ¿verdad? Queremos la verdad, que se haga justicia, ¿verdad? Porque necesitamos saber y quien esté involucrado en esto, que sea responsabilizado. De hecho, te voy a dar toda la información y actualizaciones. Después vamos a ver algunas manifestaciones, ¿de acuerdo? Y no te olvides de darle like al en vivo, que es muy importante, porque así YouTube lo recomienda a más personas. Y si puedes, comparte. El enlace se está enviando para que lo compartan. Y si puedes, entra aquí al canal de WhatsApp. No cuesta nada. Nada, solo necesitas tener WhatsApp. Puedes entrar aquí por el código QR o también el enlace estará fijado en el primer comentario. Cada vez que haya una nueva transmisión en vivo, yo mando el enlace antes de empezar para que no te pierdas nada. Porque hay mucha gente que a veces no logra encontrar, no recibe notificación de YouTube y necesitamos crear estas herramientas para estar más unidos y conectados para que no nos perdamos. ¿Está bien? Y deja tu pregunta que a las 8 de la noche la voy a responder. Destaca tu pregunta que a las 8 de la noche la voy a responder. Vamos aquí. Declara ante la Policía del Distrito Federal la Policía Civil este martes en arresto domiciliario sobre un arma incautada en un operativo. Así es. Y este jueves, día 25, terminan los 90 días de arresto domiciliario de Bolsonaro. Alexandre de Moraes va a tener que tomar una decisión.
Alexandre de Moraes va a decidir si prorroga el arresto domiciliario o si lo revoca. Y van a devolver a Bolsonaro a la Papudiña, que incluso su celda allá ya está lista, ya está todo listo. Si él va a regresar a la Papudiña, que sea con restricciones de visita, que no sea una casa de puertas abiertas. Beso, Juana, para ti que estabas antes, donde todo el mundo entraba, ¿verdad? Tiene que ser solo familiares, gente. Presidiario, ¿verdad? Persona encarcelada tiene que recibir visitas. Sí, es su derecho, pero solo de la familia. Y no ese comité electoral que Jair Bolsonaro empezó a hacer ahí en la Papudiña, por el amor de Dios, ¿verdad? Tiene que ser igual que en su casa. Solo recibe visitas de los parientes, de los hijos y así, y cosas así. Día y hora marcada en la agenda y listo. Y está esa situación del arma, ¿verdad? Una persona condenada no debe tener un arma, gente. Y Bolsonaro está condenado. Y él tenía una pistola Glock 9 milímetros, donde el sargento de la seguridad institucional del expresidente, en este caso del GSI, dijo que Bolsonaro siempre agarraba su arma y que ellos tenían miedo porque Bolsonaro dijo que estaba medio perturbado. Los medicamentos y eso lo dejan medio perturbado. Desde que intentó violar el brazalete electrónico, quemando el brazalete electrónico, entonces el guardia del GSI dijo que tomó el arma y le quitó el percutor para que el arma no disparara. Quitó el percutor y lo puso en su lugar. Entonces Bolsonaro siempre agarra el arma. Tomó el arma y fue ahí a hacer entrenamiento, sin disparar, obviamente. Y se dio cuenta de que el arma no disparaba. Sí, es sin el entrenamiento, sin munición, ¿verdad? Por lo general. Entonces Bolsonaro pidió que arreglaran el arma, según el GSI, según la defensa de Bolsonaro. Entonces ese sargento fue detenido en un retén de la Policía Militar del Distrito Federal, donde encontraron esa arma. El arma fue incautada y entonces se abrió el reporte policial. Hay una investigación policial y Bolsonaro será investigado por eso. Y muy posiblemente va a responder por posesión ilícita, ilegal de arma de fuego. Él no puede tener arma de fuego. Ahora, esa justificación de la defensa de Bolsonaro es muy débil. Si el agente del GSI le quitó el percutor al arma para que no funcionara, entonces ese agente iba a tomar el arma y llevarla a reparar. Débil, ¿verdad? Débil. Y el propio ministro Alexandre de Moraes en su decisión dijo: ¿qué está haciendo un condenado con un arma de fuego? Y muy cerca de terminar su periodo de prisión domiciliaria. ¿Será que iba a hacer algo, intentar huir, disparar? Pues sí, gente. Esta situación, si el ministro Alexandre de Moraes quiere, ya es motivo para revocar la prisión domiciliaria de Bolsonaro. Y Bolsonaro volverá a la papuda. Y hoy Bolsonaro será interrogado por la Policía Civil del Distrito Federal sobre el tema de la posesión del arma de fuego. De esta situación, donde él podría responder por otro delito más, que es exactamente el que acabo de mencionarles. ¿De acuerdo? Y vamos a esperar. Y el jueves Alexandre de Moraes debe tomar una decisión. ¿Se prorroga el arresto domiciliario o vuelve Bolsonaro a la papuda? ¿Qué opinas? Para mí tenía que volver a la papuda. Sí. Y solo visitas de la familia. Y ya. Sin ese comité electoral que Bolsonaro había hecho, incluso para preservar la salud y la integridad de Bolsonaro. Bolsonaro no vive enfermo, como dicen ellos, no vive con problemas, no está con problemas todo el tiempo. Entonces, solo hay que dejar que la familia lo visite, incluso para preservar su integridad y su salud. Listo. Luego vuelve a Papo para resolver el problema. ¿Qué piensas? ¿Vuelve a la papuda o no? ¿Tú crees que arresto domiciliario? Pero en fin, quien va a decidir eso es el ministro Alexandre de Moraes, ¿ok? Y aquí, mira, de aquí salió. La PGR defiende que Mendoza analice la solicitud para investigar a Bolsonaro y a sus hijos por la película. Es lo que les expliqué. El Procurador General de la República se manifestó y dijo que esa situación, quien debe decidir, debe ir para André Mendoza.
Fue la solicitud del diputado Lindenberg Farias de incluir, y entonces, ¿qué opinas? Y a Flavio Bolsonaro. No, Eduardo no, porque Eduardo ya fue hasta condenado. Flavio Bolsonaro y Bolsonaro en esa situación de financiamiento del Bananiña allá en Estados Unidos. La PGR dice que está en el contexto de la mafia de Daniel Borcaro y que el responsable es André Mendoza. ¿Te das cuenta, verdad? Es porque ya existe la investigación de Flavio, chicas, dentro de ese ambiente, dentro de la mafia de Daniel Borcaro. Entonces, Alexandre de Moraes envió esto a Edson Fachin, presidente de la Suprema Corte, para que el presidente de la Suprema Corte decidiera. ¿Esa situación está separada de la mafia de Daniel Borcaro y Alexandre de Moraes es el responsable? ¿O todo está dentro de la mafia de Daniel Borcaro, cuyo responsable es André Mendoza? Quien va a decidir es Edson Fachin. André, mira una cosa aquí. Edson Fachin, interesante Fachin. Responsable. Aquí. Edson Fachin puede encargarse de esto para que el Pleno del Supremo Tribunal Federal decida si el competente es André Mendoza o Alexandre de Moraes. Gente de Dios. Jesús. Sí. Imagínate si Edson Fachin hace eso. Hasta me duele la cabeza ahora. ¿Qué significa eso, André? Si Edson Fachin lleva esto al Pleno del Supremo Tribunal Federal, lo que decida el Pleno está decidido y el Pleno puede apartar a André Mendoza y poner a Alexandre de Moraes. ¿Se puede, Andrés? Sí se puede. ¿Lo va a poner en el Pleno? No lo sé. Por cómo van las cosas, creo que no. Creo que él va a decidir de manera monocrática. Pero si él tiene una duda sólida, puede llevarlo al Pleno. Y si el Pleno decide que Alexandre de Moraes fue el primero ahí con Eduardo Bolsonaro en el delito de coacción durante el proceso donde estaba siendo financiado por Daniel Borcaro con dinero lavado, que iba para la película, pero que no fue para la película, sino que fue para Eduardo Bolsonaro. Alexandre de Moraes es el juez para el evento, es el juez principal y él es el responsable. Será André, mi lindo y mi linda, todo puede pasar en relación a esta situación. Todo. Incluso eso, incluso nada. No voy a mentir. Incluso nada. También puede quedar todo en nada. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Una parte de los ministros del Supremo Tribunal Federal, por lo que entiendo, están, en su opinión, entendiendo que André Mendoza está cometiendo errores dentro de este proceso del Banco Master. Errores que pueden generar nulidades. Y más adelante puede echar abajo todo el proceso y que todo quede en nada. Incluso Gilmar Méndez dio una entrevista y dijo eso en la entrevista de ayer, que André Mendoza está cometiendo errores graves, errores básicos. Errores así que no deberían cometerse. Por ejemplo, ¿sabes ese juicio que hubo en la segunda sala, donde Gilmar Méndez quedó en minoría? En el que tuvieron una discusión André Mendoza y Gilmar Méndez. Incluso les mostré aquí donde Gilmar Méndez, donde André Mendoza dijo que los abogados de Daniel Forcaram lo buscaron. Fueron tras André Mendoza para hacerle una propuesta de una delación selectiva y que él jamás aceptaría eso y bla, 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 bla. Pero hay un pero. La delación no es parte del proceso del juez. La delación es una parte anterior al propio proceso. Forma parte de la investigación y especialmente de la acusación. ¿De quién es la responsabilidad? El Procurador General de la República y la policía, en este caso la Policía Federal.
son responsables de toda la situación de la delación. La jueza más adelante, cuando dicta la condena, la parte que le corresponde es reducir la pena o no reducirla, o conceder el perdón judicial, aceptando o no al final los efectos de la delación. Eso es lo que le corresponde a la jueza. Y André Mendoza se manifestó diciendo que él no aceptaría ningún tipo de delación selectiva y las abogadas de Forcaro fueron a hablar con él. Pero él no tiene que aceptar ni pasar por ese tipo de situación. Entonces, André Gilmar Méndez dijo que André Mendoza está cometiendo errores en ese proceso. Voy a mostrar el video aquí. No sé si después este video será eliminado. Puede ser que lo sea. Entonces, si tú lo estás viendo en vivo aquí, entonces vas a ver el video. Pero tú que estés viendo este video después, fuera de la transmisión en vivo, tal vez este video sea eliminado. ¿Qué, André? Es muy serio lo que dijo Gilmar Méndez. Y puedes estar segura de que las cosas están muy tensas dentro del Supremo Tribunal Federal. Vamos a ver este video donde Gilmar Méndez dice eso. Para mucha gente que no lo entiende así, piensa que es solo una crítica, pero no es solo eso. Esto puede ser determinante para este proceso, incluso para que no llegue a nada, que termine en impunidad. Pon atención a esto. Dale like de una vez y comparte. De error grave. En la conversación que tuvimos, por ejemplo, se dijo, André Mendoza dijo que había recibido a un abogado con una propuesta de delación selectiva. Y aquí ya hay una impropiedad. ¿Por qué? La ley no permite que el relator o el juez participen en la delación. El acuerdo es entre el Ministerio Público o la Policía Federal y el delator. Entonces aquí ya hay un error grave. Si se está participando en conversaciones o se está expulsando a abogados del proceso, hay un error grave. Así es. Entonces, mi lindo y mi linda, como dijo Gilmar, es un error grave que André Mendoza está cometiendo. Y en el juicio sobre si mantener o no la prisión de Enrique Borcaro, él dio su opinión, algunas opiniones, ¿verdad?, sobre el proceso. André Mendoza, que debería ser más reservado. Él no puede estar manifestándose tanto así porque en realidad todavía no hay proceso. Estamos en la fase de investigación. Lo que pasa es que parece que él ya tiene una opinión determinada sobre todo este caso y todavía no puede tener una opinión sobre todo esto. Él tiene que esperar el final de las investigaciones, la acusación formal y después la parte de la acusación que es de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República hace la acusación, presenta la denuncia y entonces sí la segunda sala va a aceptar o no la denuncia. Y a partir de eso van a haber una acusación, defensa, testigos, interrogatorio del acusado, presentación de pruebas, diligencias complementarias, alegatos finales. Y después es cuando el juez realmente va a poder manifestarse y dar su juicio. Porque si no, parece que él ya tiene un prejuzgamiento sobre todo esto. Y eso la ley tampoco lo admite. Exactamente porque se necesita todo el debido proceso legal. Entonces André Mendoza parece que está como medio emocionado, ¿sabes? ¿Sabes? Como medio alterado. Como decía mi abuela, alterado como era. Impulsivo, pero no es esa. Es otra palabra la que quería. Quería decir la que ella decía. No la avarofida, así. Avarofido, sí. Afoito. Pero no es eso. No olvidé la palabra. Pero bueno, parece que él está, ¿sabes? Y él puede, si mete la pata, esto va a quedar en nada. Y si eso realmente está pasando y los ministros del Supremo Tribunal Federal se dan cuenta de eso, tal vez Edson Fachin lleve la situación que acabo de explicarles al Pleno para que decidan. Agitado, eso. Felicidades, deslumbrado, agitado, ¿entendiste? André Mendoza. Y él puede meter la pata. Y si eso pasa, puede generar nulidades más adelante. Si la Suprema Corte no lo saca ahora.
Porque si Edson Fachin pone esta situación en el pleno, lo que decida el pleno está decidido. Incluso sacarlo y poner a Moraes. Dios mío, Andrea González, esto parece una telenovela mexicana, Andrea, parece una telenovela mexicana. Es una situación complicada. Mientras tanto, mira aquí, mi lindo y mi linda, Procurador General de la República. La Procuraduría General de la República defiende la validez de la investigación que midió los efectos del caso Máster sobre Flavio Bolsonaro y contradice a Núñez Márquez. Sí, se los dije. Si el TSE presta atención, si el TSE no lo tumba, la decisión de Núñez Márquez que censuró la encuesta del 19 de mayo en la que Lula estaba casi 13 puntos porcentuales por delante de Flavio. Entonces fue Núñez Márquez, presidente del TSE, y por una decisión monocrática censuró la encuesta. ¿Qué, gente? Les dije que la encuesta era válida. ¿Por qué? Porque se basó en una información verdadera. ¿Cuál era la información, Andrea? La acababan de filtrar en Intercept, era válida. Y entonces Flavio Bolsonaro le cobraba dinero a Daniel Borcaro, llamándolo hermano, hermanazo, aquí estamos para lo que sea. ¿Y qué pasó? Salió una encuesta al mismo tiempo y Lula estaba adelante, casi ganando en la primera vuelta, por delante de Flavio Bolsonaro por casi 3 puntos porcentuales. Entonces el PL y los abogados de Flavio Bolsonaro acudieron al TSE para censurar esa encuesta, diciendo que estaba manipulada. No fue manipulada para que votaras de una forma u otra, simplemente puso en contexto esa información que es verdadera. Y el propio Flavio lo confesó. Antes decía que no conocía a Daniel Borcaro, pero confesó que sí lo conocía y que le estaba cobrando su dinero. De los 134 millones de reales que tenía que pagar para la película, y que él ya había pagado más de 60 millones y que estaba cobrando el resto. Entonces el hecho es verdadero. Entonces la encuesta no podría ser censurada. Si el hecho fuera fake news, una mentira, entonces sí la encuesta tendría que ser censurada. Entonces, ¿qué pasó? Eso lo está decidiendo el pleno del TSE. Se solicitó más tiempo para revisar el caso por la ministra. ¿Cómo se llama ella, chicas? ¿Cómo se llama la ministra que solicitó más tiempo para revisar el caso? Se me olvidó. Una de las ministras del TSE pidió más tiempo para revisar el caso. Entonces está suspendido. Pero la PGR ya se manifestó y dijo que la encuesta es válida y que no debe haber censura sobre esa encuesta precisamente porque su origen provino de una información idónea, verdadera, y que así no podría ser censurada. Y falta que ella devuelva el caso para que los otros ministros se manifiesten. Pero es eso que les dije, gente, va a caer. Y un detalle, tú dices así, Andrea, ¿y si el TSE está de acuerdo con el ministro Núñez Márquez y no lo derriban? Ahí cabe un recurso ordinario para el Supremo Tribunal Federal y el Supremo Tribunal Federal va a revocar la decisión del TSE. El TSE está aquí, los tribunales superiores están aquí y el Supremo está aquí arriba. Y los recursos de los tribunales superiores para otra instancia solamente van al Supremo. Y lo que decida el Supremo ya está decidido. Incluso puede revocar la decisión del pleno del TSE si ese fuera el caso, pero no creo que lo sea. Yo creo que el pleno del TSE va a seguir el criterio de la Procuradora General de la República, que no cabe censura en este caso. Eso será muy importante. ¿Por qué? Porque así Andrea Mendonza y Núñez Márquez van a estar más atentos y van a darse cuenta de que no van a ver quién los cubra, porque uno es presidenta y el otro es vicepresidente al mismo tiempo. Y eso es muy importante. Y en este caso hay que llegar hasta el final de esto aquí para no aceptar ningún tipo de censura. Está bien, gente, esto va a ser muy importante. Esta decisión. Y el negocio fue registrado el 6 de enero en Florida, 4 meses después de que el exdiputado huyera de Brasil.
Prófugo de la justicia brasileña, Alexandre Ramagem abre una empresa en Estados Unidos y mantiene una vida de lujo en Florida. La persona apenas abrió la empresa y la empresa ya empezó a dar mucho dinero. ¿Sabes qué es esto para mí? Dinero de la mafia de Daniel Borcaro, que usó la película para lavar el dinero y para mandar el dinero allá a Texas. Para el fondo Haber-Habergate del abogado de Eduardo Bolsonaro. Y de ahí el dinero fue para mantener, entre otros, especialmente Eduardo Bolsonaro y Alexandre Ramagem. Él ya abrió la empresa, vive en Brasil, luego te mudas a Estados Unidos, abres la empresa y ya empiezas a tener ganancias para vivir una vida de rico en Estados Unidos. ¿De dónde viene el dinero? Lógico que él necesitaba constituir una persona jurídica, ¿verdad? Para recibir el dinero del fondo. Mira. ¿O será que fue dinero en efectivo? ¿O será que fueron depósitos de pequeños valores? Porque aquí en Brasil, si haces una transferencia o un depósito a partir de 3,000 reales, el COAF ya lo detecta. En Estados Unidos, si haces a partir de 10,000 dólares, su COAF también lo detecta. Entonces, muy posiblemente él abrió esa persona jurídica. ¿Para qué? Para recibir el dinero de la mafia de Daniel Borcaro. No lo dudo. No lo estoy afirmando, pero por lo que todo indican, hasta porque hasta ahora no han rendido cuentas. ¿Dónde está la rendición de cuentas? Que hasta ahora no han hecho. El dinero fue al fondo de Habergate, en Texas, donde Eduardo Bolsonaro está viviendo. Y vive en una casa de 60 secciones, 6 millones de reales. ¿Quién está pagando la cuenta? ¿Quién está pagando la cuenta de Bananiña allá? ¿Quién está pagando la cuenta de Ramage? ¿De Alan Alando Santos? ¿De Paulo Figueiredo? Siempre les he dicho, solo basta investigar cualquier pista que encontremos. ¿Qué te parece? Vamos a ver algunas manifestaciones más. Oye. Porque hasta ahora la Policía Federal no ha hecho un operativo contra Flavio Bolsonaro, Borcaro y ese dinero de la película. En Dark Horse. Gente, esto es escandaloso. 78 millones pagados al fondo Habergate administrado por Eduardo Bolsonaro. Presenté la denuncia ante el Supremo porque para mí ese dinero fue para financiar esa campaña contra Brasil. Entonces mi argumento es que eso debe incluirse en el proceso en el que Eduardo Bolsonaro fue condenado por coacción en el curso del proceso. Ahora la decisión de la PGR es decir, no, nosotros creemos que debe quedarse con el ministro André Mendonça. Entonces llegó al Supremo, el ministro Alexandre de Moraes lo envía al presidente Fachín para decidir. Solo que yo presenté una segunda denuncia diciendo lo siguiente, que el ministro Flavio Dino tiene que asumir ese caso él mismo. Porque mira, hay una investigación allá en Sao Paulo sobre todo ese dinero de la alcaldía de Ricardo Nunes para financiar la productora de la película de Dark Horse. Para implementar, eso es una estafa total, implementar puntos de Wi-Fi en comunidades. Pero no es solo la alcaldía de Sao Paulo. Hubo el gobierno del Distrito Federal que le dio 5 millones a la productora y hubo enmienda parlamentaria, mucha enmienda parlamentaria. Entonces, ¿qué le pido a Flavio Dino? Compartir todas las pruebas de la investigación de la Policía Civil allá en Sao Paulo, porque este es un caso nacional. Involucra enmiendas parlamentarias, involucra a otros estados. Gente, no podemos dejar pasar este asunto, es un escándalo. Es un escándalo gigantesco. Es financiamiento directo para Flavio Bolsonaro. Ese dinero era dinero de campaña de Flavio Bolsonaro y era dinero para conspirar contra Brasil, ¿ok? No vamos a dejar que esto salga barato, no. Comparte este video. Vamos a exigir responsabilidades. Tiene que haber investigación, esclarecimiento y operación contra Flavio Bolsonaro, esa productora de Dark Horse, Mario Frías, y contra todo ese esquema
Explica por qué hasta ahora la Policía Federal no ha hecho una operación contra Flavio Bolsonaro, Borcaro Bocaro, dinero de la película. Sí, eso también quiero saber. ¿Por qué hasta ahora no se ha hecho una operación? ¿Qué están esperando? ¿Destruir pruebas? ¿Coaccionar testigos? ¿Ponerse de acuerdo en las versiones de los testimonios? ¿Desaparecer el dinero? ¿Eso es lo que están esperando? Y hablando de eso, hay dinero, mucho dinero. Es el milagro de la multiplicación, ¿verdad? La Policía Federal descubrió el esquema del milagro de la multiplicación de esos bancos de delincuentes. Sí, sí. Y la Policía Federal está en la calle. Sospecha de fraude millonaria. La Policía Federal lanzó este martes 23 la Operación Espejismo por supuestas fraudes de una organización de bandidos Digimais. Los investigadores pidieron a la justicia que bloqueen el mismo valor de los investigados, como es el caso del líder de la Iglesia Universal, Edir Macedo, dueño del banco. Las investigaciones indican que el esquema involucraba la manipulación sistemática de balances y resultados contables para ocultar la verdadera situación económica y financiera de la institución. ¿Qué es el de Macedo? Solvencia. ¿Qué es eso? Que tenía dinero ante los órganos de control. La práctica habría permitido la sobrevaloración de activos y la generación artificial de ingresos en el monto de cientos de millones de reales. La Policía Federal realiza búsquedas en Digimais del líder de la Iglesia Universal, Edir Macedo, 670 millones contra Edir Macedo y los investigados. Es más o menos el mismo modus operandi de Daniel Borcaro. ¿Qué era qué? Que era exactamente fingir ante la iglesia que el banco estaba muy bien, que el banco era solvente, tenía dinero, tenía crédito, tenía muchas situaciones que atraían clientes, que atraían negocios. Entonces las personas invertían, las personas y así sucesivamente, y de repente el banco quiebra. Fue exactamente lo que pasó con el caso del Banco Master. Era el mismo modus operandi aquí, según las sospechas y las investigaciones del Banco de la Iglesia Universal, lamentablemente. Y están realizando 9 búsquedas y decomisos y más de 50 policías federales están en las calles, cumpliendo todas esas órdenes. Para saber qué es esto, qué está pasando, cuáles son las conexiones, quién está involucrado en toda esta situación, que podría llegar a ser también otro gran fraude bancario en Brasil. No basta con el máster, el banco tiene que tener otra más. Una vergüenza, chicas. Está complicada la situación, ¿ves? Y André Mendonça prohibió algunas publicaciones que vinculan a Flavio Bolsonaro con la milicia y tal y cosa. Pues sí, pero Flavio ya condecoró a milicianos, gente. Flavio tenía a la madre y a la esposa de un miliciano en su gabinete. El propio Bolsonaro ya dijo que la milicia es buena. Entonces así es, ¿no? Es un hecho. Así que no hay por qué censurarlo. Vamos a ver aquí, el diputado Lindenberg incluso habla sobre esto aquí. Mira, pon atención. Censura, no, gente, estoy aquí asombrado. El ministro André Mendonça tomó 2 decisiones, ordenando retirar y borrar publicaciones. El primero es que asociaba a Flavio Bolsonaro con las milicias. Pero ¿cómo es eso, ministro André Mendonça? Hombre, fue Flavio Bolsonaro quien entregó una condecoración a Adriano da Nóbrega, jefe de la oficina del crimen. Él en la cárcel. Él contrató a la madre y a la esposa de Adriano da Nóbrega. Él condecoró al mayor Ronald, que está preso, condenado a 56 años por participación en el asesinato de Mariel. ¿Cómo así? ¿Qué dije aquí que sea verídico? ¿Qué hay de verídico? Hay más, Comando Vermelho. Alessandro Carracena Pitombeira está preso, secretario de Deportes del Club Claudio Castro, fue nombrado por Flavio Bolsonaro. Gutenberg Fonseca, uno de los mejores amigos, también está siendo investigado por participación en ese asunto del Comando Vermelho.
Oye, ¿eso es censura? ¿Qué locura es esa? ¿Y así era el final de la jornada 6x1? Gente, solo dijimos lo obvio. Rogelio Mariño y Flavio Bolsonaro firman una propuesta de enmienda constitucional para que el trabajador reciba por hora trabajada. Ni siquiera el salario mínimo está garantizado. Eso es en contra del fin de la jornada 6x1. Eso es una jornada 7x0. Entonces ya basta, gente, por el amor de Dios. Eso es necesario. Voy a apelar. El Pleno va a tener que juzgar esto, pero en mi opinión esto es censura. Si quieres mi chandela menor, te doy las fechas de todos esos encuentros de Flavio Bolsonaro con los milicianos. Censura, no. Es lo que dije, ¿verdad, gente? Si el hecho es verdadero, no hay por qué prohibir la difusión. Ahora, si el hecho fuera mentira, ¿verdad? Manipulado con inteligencia artificial, ahí sí está bien. Ahí sí está bien prohibirlo. Pero si realmente Flavio siempre tuvo contacto con aliados y asesores milicianos, decir que él no tiene contacto con milicianos es una tontería porque siempre los tuvo. Condecoró al miliciano Adriano Danóbrega. Puso a la esposa y a la madre del miliciano en su oficina como asesoras, como sus asesoras. Entonces, no es mentira. Y otra cosa, Flavio no está apoyando el fin de la escala 66x-1. Esa es otra verdad. Entonces, no hay que censurar. Él está apoyando la escala 76x-1, 7x-0, que es la escala de horas trabajadas, como si tú tuvieras la capacidad de negociar con el patrón. El día que el patrón quiera que trabajes 12 horas, trabajas. El día que no quiera que trabajes, vas a llegar y él te va a decir, no, hoy no puedes, no necesitas trabajar. A ti que te vaya mal y no ganas. Entonces, él está en contra del fin de la escala 66x-1. Eso también es verdad. Entonces, no debe haber censura. Y otra cosa, no vamos a dejar de hablar porque es verdad. Está en todos lados donde lo veas. Si buscas en los sitios, en los periódicos, ¿cómo vamos a dejar de decir la verdad? Ahí no. Hay que censurar la mentira. Hay que censurar el crimen. Hay que censurar la difamación, la calumnia, la injuria, la incitación, el crimen, la amenaza. Eso tiene que ser censurado. Ahora, nunca en mi vida he visto la censura de la verdad. Ahí se ve mal. Ahí no se puede tolerar, no. Por eso es que tenemos que mostrarlo. Y ya te pido que lo compartas, porque la verdad sea dicha. Y aquí se va a decir la verdad. Listo, se acabó. Bolsonaro conspirando contra los trabajadores. Como decía mi papá, y ahora lo voy a decir yo, el trabajador va a tener que decidir. Menos derechos y empleo o todos los derechos y desempleo. Menos derechos y empleo o todos los derechos y desempleo. Flavio Bolsonaro quiere acabar con los derechos de los trabajadores. El fin de la escala 66x-1 es para allá. Es hora de movilizar las redes sociales. Presionar a los diputados y senadores por otra conquista del pueblo brasileño. Ya habíamos votado la PEC que acababa con la escala 66x-1 en la Cámara. Pero Columbre la dejó estancada. No la puso a tramitar en el Senado Federal. Cada vez que los trabajadores lucharon por más derechos, la misma historia se repitió. Sectores ligados a los patrones decían que la economía se quebraría, que habría desempleo y pérdidas. ¿Quieres jugar el juego? Yo también sé jugar el juego. Cuando haya despidos masivos, cuando suban los precios de los productos. Entonces, mis amigos, ese día va a ser maravilloso. Pero te puedo decir, si se fastidiaron. ¿Sabes por qué? Porque no va a resolver nada. Va a generar desempleo masivo. Va a generar un aumento en el costo de vida. Y sabemos, Flavio Bolsonaro, que esa gente está conspirando contra los trabajadores. Tenemos que volver a tratar este tema con fuerza, porque hay muchos grupos empresariales organizándose en contra. Vamos a enfrentarlos para garantizar los derechos de los trabajadores de Brasil. Comparte este video y forma parte de esta cadena en defensa del empleo y la dignidad de nuestro pueblo. Gente, no vamos a romper nada, gente. No vamos a romper nada. Eso es puro cuento para engañar y manipular a la gente. Y Flavio está así con David Alcolumbre, mira. Por eso es que David Alcolumbre la está frenando. David Alcolumbre ni siquiera inició la tramitación de la PEC que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados Federales. David Alcolumbre se cambió de bando.
Según Malur Gaspar de O Globo, fue porque él buscó a Lula para pedirle que no interfiriera en la Policía Federal. ¿Para qué, verdad? Por lo que todo indica, él podría estar involucrado. Y el propio Daniel Borcaro, en esta segunda declaración de colaboración que presentó y que no fue aceptada, Daniel Borcaro dijo que pagó un soborno por primera vez. Para Davi Alcolumbre, 155 millones de reales, y para Ciro Nogueira. Y el pago de las mensualidades, el pago de muchas cosas, para Ciro Nogueira era pago de sobornos. Ciro Nogueira, exministro de la Casa Civil de Bolsonaro. Y según Malur Gaspar, Davi Alcolumbre fue a buscar a Lula para que Lula interfiriera en la Policía Federal, y Lula dijo que no iba a interferir. Y quien estuviera involucrado sería responsabilizado. A partir de eso, la persona cambió totalmente. Davi Alcolumbre puso los vetos de Lula para que fueran rechazados, y así fue. El veto de la dosimetría de Lula fue rechazado. Él lo puso para que fuera rechazado. Lo articuló para eso. Davi Alcolumbre articuló para que se rechazara al nominado de Lula a la vacante abierta por Luis Barroso en el Supremo Tribunal Federal, Jorge Mesías, evangélico en más de 100 años. Nunca antes un indicado por el presidente de la República había sido rechazado por el Senado, y era un evangélico conservador. Jorge Mesías fue rechazado gracias a la articulación de Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre no conforme, además aprobó medidas bomba que genera gastos para el gobierno federal sin la fuente de financiamiento, sin decir en la propuesta de dónde viene el dinero para que el gobierno pague ese gasto. Situación absolutamente inconstitucional, pero aún así él puso las agendas bomba para ser aprobadas. Todo para intentar ¿qué? Chantajear al gobierno. Y Flavio está así con Davi Alcolumbre en todas esas demandas. No abre la CPI del Banco Master de ninguna manera. Así están juntos Flavio y Bolsonaro. Luego Flavio va a las redes y dice que hay que abrir la CPI del Banco Master. ¿Por qué no le pide entonces a Davi Alcolumbre que la abra? Porque es él quien la abre. Porque están así, mira, no pide porque es mentira, ellos no quieren la CPI del Banco Master. Y está atacando al gobierno de todas las formas posibles porque quiere que Lula lo proteja, a Davi Alcolumbre, y Lula no va a protegerlo para nada. Entonces también está chantajeando al gobierno de Lula diciendo que no va a poner a tramitar la propuesta de enmienda a la Constitución para acabar con la escala 66X-1 si no tiene su protección. ¿Qué va a quedar, Andrea? ¿Van a salir a la calle? Basta con que el gobierno convoque. Van a salir a la calle en masa, porque este tema une a la derecha y a la izquierda. O los trabajadores de derecha no quieren tener 2 días de descanso a la semana, solo si están locos, sin reducción de salario, solo si están locos, perturbados. Ese bolsonarista extremista, tosco, tonto, bobo, literalmente un borrego manipulado, llevado y dirigido, y cuando ya no es útil, descartado. Es salir a la calle. Basta con que el gobierno convoque. Sé que el gobierno está tratando de resolver esto, pero si no lo logra, tendrá que convocar al pueblo a las calles. Los trabajadores a las calles en masa. Ahí quiero ver si no retrocede. Va a tener que retroceder. Y va a tener que ponerlo a trámite. Y él también está así muy creído, Davi Alcolumbre. ¿Por qué? Porque él forma parte, si no me equivoco, de los 27 que todavía tienen 4 años más de mandato. Él no va a competir en las elecciones ahora en octubre, así que le vale madre el pueblo, ¿me entiendes? No necesita mostrar trabajo. Entonces está usando su cargo de presidente del Senado para intentar sabotear al gobierno y chantajear al gobierno de Lula para ver si consigue una protección. Porque según Daniel Borcaro, Davi Alcolumbre recibió 150 millones en pago de sobornos. Tal vez sea por eso que la ciudad y el estado de Davi Alcolumbre están metidos hasta el cuello con la mafia de Daniel Borcaro, millones y millones y millones de reales. Y la cosa se está poniendo fea. Pon ahí fin de la jornada de 6x1 ya. La gente puede prepararse porque por lo que todo indica va a tener que salir a la calle y vamos a salir a la calle. Solo falta que el gobierno convoque. Vamos a ver qué pasa.
Dale like, comenta y comparte.